Buenos días desde Cádiz. Hoy es 19 de noviembre, el sol está afuera, radiante, hacen 12 grados y les saludamos desde el Hospital Puerta del Mar en nuestra sesión clínica matutina. Hoy vamos a hablar acerca de hipopigmentaciones en la infancia y nuestra charla estará a cargo de la doctora Cristina Albarrán. Adelante, Cristina. Buenos días, soy Cristina Albarrán, residente de cuarto año de dermatología y quiero saludaros a todos y en especial a los dermatólogos pediatras, que espero que algún día pueda decir que yo también lo soy. Bueno, el tema de hoy son hipopigmentaciones en la infancia y me ha gustado este tema porque es un motivo de consulta frecuente que muchas veces nos quedamos con la duda si hemos hecho un buen diagnóstico, porque estas lesiones son parecidas entre ellas. Podemos ver, todos se nos han presentado en la consulta alguna vez máculas de este tipo acrómicas, bien delimitadas, otras más mal definidas, localizadas de predominio en cara. También en ocasiones hemos visto lesiones que al frotar pues también se nos han demarcado como máculas hipopigmentadas, lesiones muy similares en espalda. E incluso alguna vez, de forma excepcional, nos han podido venir pacientes con una hipopigmentación generalizada y rara vez pues, nos podemos asombrar con unos ojos como este tipo. Y todo esto, aunque son lesiones similares, después de esta charla esperemos que podamos aprender un poquito más y no asustarnos cada vez que nos venga un paciente de este tipo. ¿Vale? Así que vamos a mantener la calma y vamos a intentar empezar a seguir todos unos mismos pasos y a ver si espero que os pueda ayudar. En general, pues se habla de hipopigmentación o hipomelanosis. En esta charla vamos a intentar tenerlo como sinónimo. Cuando hablamos de esto, hablamos de una disminución en la coloración de la piel comparada con el resto de la piel de ese individuo o de otros individuos, ¿vale? Porque a veces tendremos pacientes que toda su piel es de una hipopigmentación llamativa, generalizada y no tendremos con qué comparar. Como puntos claves que tendremos que tener siempre ante un paciente que se nos presente con estas lesiones es determinar si son lesiones congénitas desde el nacimiento o adquiridas, si la hipopigmentación es parcial o total, si es localizada o diseminada, si está mantenida en el tiempo, es estable o es progresiva, y muchas veces pues, nos va a ayudar una herramienta que tenemos en dermatología que a veces se nos olvida, que es la luz de Wood. ¿Por qué hablamos de esto? Pues por lo que hemos comentado, es un motivo de consulta frecuente, generalmente produce una gran ansiedad en los padres y puede ser desde una patología inocente a una patología severa sistémica. De ahí la importancia de hacer esto. Aún así, después de toda la charla, aunque hablaremos de muchos síndromes, muchas enfermedades, siempre tenemos que tener en la cabeza que las 3 causas más frecuentes de hipopigmentación en los niños van a ser la pitiriasis alba, el vitíligo y la pitiriasis versicolor. En general, pues se recomienda seguir una serie de pasos, entre ellos la primera siempre empezar con una anamnesis detallada y dentro de eso hacer hincapié en si existe historia familiar con hipomelanosis, hipopigmentaciones o despigmentaciones. Después de esto pues realizaremos una exploración clínica completa, incluyendo el pelo, incluyendo mucosa, incluyendo todo el tegumento, y si podemos pues realizaremos una luz de Wood. Y en caso de los que sigamos con altas dudas, se recomienda una histología, una biopsia. La luz de Wood, todos la conocéis, es una lámpara de mercurio que por primera vez se usó en 1903 y tiene una longitud de onda entre 320 y 400. Nos ayuda a diferenciar entre hipopigmentación y despigmentación. Estos conceptos son importantes que los tengamos claros porque hablamos de hipopigmentación cuando existe una disminución de la intensidad del pigmento y la despigmentación sería ausencia total de pigmento. Ejemplo de despigmentación sería el vitíligo, también llamado acromia.
Es de mayor utilidad en fototipos bajos y en neonatos, y en algunos casos la luz de Bunos puede ser una herramienta clave para un diagnóstico, como son infecciones por pseudomonas, la tiña, la pitiriasis versicolor, que aquí es un color anaranjado. La base de esta charla va a ser este esquema y otro que veremos después, abarcando a las localizadas. Me ha parecido interesante, está sacado de una revista cutánea del 2013 y, bueno, diferencia entre hipomelanosis en niños difusas y localizadas. Si nos encontramos ante una hipomelanosis difusa, que es la menos frecuente que veremos, siempre tendremos que explorarlo a nivel oftalmológico y descartar patologías, porque si encontramos alguna patología ocular, tenemos que pensar que estamos en el grupo de albinismo. Y dentro de este grupo, que es un grupo muy heterogéneo y complejo, que ahora veremos, si existe una afectación solo a nivel ocular, pensaremos en los albinismos oculocutáneos clásicos, que ahora veremos con mayor tranquilidad, ¿vale? Pero sí que podéis tener en mente que si esta afectación a nivel ocular es parcial, con pigmentación parcial a nivel ocular y de piel, estaremos en los que estáis viendo ahí, en los subtipos 3, 2 y 1B. Y si la falta de pigmentación es total, estaremos en el 1A, que es el más grave de todos, porque no existe nada de funcionamiento de la tirosina, de la enzima tirosinasa. Por otro lado, si existe afectación ocular, pero a su vez está asociado a otros síntomas, tendremos que descartar otros síndromes un poco más complejos que quizá algunos de ellos no conozcamos y hay que tener en mente, ¿vale? Si vemos afectación, una hipomelanosis generalizada, difusa, con afectación ocular y encima tiene problemas hemorrágicos, tendremos que sospechar un síndrome de Helmansky-Putlag. ¿Vale? Es un síndrome en el que existe una alteración de las plaquetas y existe un aumento del sangrado en estos niños. Por otro lado, si estamos ante niños con estas características, pero además tienen infecciones de repetición y tiene unas características a nivel de los polimorfos nucleares que tienen una inclusión dentro de ellos, estaríamos en el síndrome de Chidia-Higachi, que ahora veremos. También podemos presentarnos ante niños con inmunodeficiencia, que sería el caso de síndrome de Griscelli, y otros casos, como que ahora veremos también más adelante, el que existe además de esto acompañado de un retraso mental, una anomalía en el desarrollo psicomotor, y dentro de eso pues, tendríamos que descartar 3 síndromes, que son el síndrome de Cross, el síndrome de Prader-Willis y el síndrome de Angelman. Independientemente de esto, si no existe una afectación ocular, simplemente una hipopigmentación difusa, lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza son trastornos del metabolismo o déficits nutricionales. Dentro de ellos siempre tendremos que pedir niveles de cobre y niveles de selenio y las proteínas totales, porque podemos estar ante un caso de síndrome de Menkes, ante un caso de déficits nutricionales adquiridos, incluso fenilcetonuria o homocistinuria, ¿vale? Todos estos, algunos de ellos iremos viendo ahora a continuación con más detalle. Por ejemplo, el albinismo. Todos sabéis que es un grupo heterogéneo de trastornos genéticos y la característica de todos ellos es que existe una alteración en la síntesis de melanina. El número y estructura de melanocitos es normal, el problema está en la melanina y esto afectará a nivel cutáneo, a nivel ocular y a nivel del pelo, produciendo a nivel ocular no solo afectación en el color, sino produciendo estrabismo, fotofobias, nistagmo. Y dentro de ello, de forma esquemática, tenemos que diferenciar dos, el ocular y el oculocutáneo. El ocular, evidentemente, no tiene afectación cutánea, no es tanto de nuestro interés, pero es interesante pues, que sepamos diferenciar estos dos grupos. Y después ya dentro del oculocutáneo veremos que hay varios grupos. Es importante en estos niños no solo un seguimiento dermatológico, sino también un seguimiento oftalmológico, ¿vale? Si vemos niños de este tipo, tiene que llevarlo también el oftalmólogo con una visita dependiendo de la afectación ocular. Aquí veis los subtipos dentro del tipo 1, ¿vale? Dentro de los oculocutáneos se diferencian por la mutación
por la mutación genética. Y dentro del tipo 1 se diferencian por la actividad de la tirosinasa. En el caso del 1A es el más grave de todos y no existe actividad de tirosinasa y por tanto no tienen melanina alguna. El resto pues va variando la cantidad de melanina. Y dentro del ocular veis que también existen dos subtipos dependiendo si es ligada al X o simplemente autosómica recesiva. Este esquema me ha parecido interesante en el que diferencia según características fenotípicas el albinismo oculocutáneo. Como veis, el tipo 1A es el más grave de todos, en el que no existe prácticamente pigmentación ni a nivel del iris ni en la piel. Nunca se broncean y el cabello suele ser blanco. El resto de albinismo oculocutáneo, como veréis, pues existe un grado mayor de pigmentación y bueno, y puede ser, y el más llamativo es el tipo 3 que coge un color de piel un café rojizo que se llama santismo, que quizás sea el más fácil de diferenciar entre el 1A y el 3 son los más fáciles de diferenciar. Aquí veis una paciente de raza negra con una pigmentación, como veis, hipopigmentación generalizada, de la ausencia de pigmento, y esos ojos tan característicos con falta de pigmento en el iris. Otro síndrome que tenemos que descartar, como hemos hablado antes, es el síndrome de Chiediac-Higachi. Es un autosómico recesivo y afecta a las mutaciones, normalmente están en el gen LIS o CHS1. Están alterados el depósito lisosomal y produce una hipopigmentaciones cutáneas, oculares y también un pelo característico plateado. Y son niños con infecciones bacterianas y virales de repetición, porque existe una alteración en las natural killer. El síndrome de Angelman también es un síndrome bastante infrecuente, se caracteriza, como hemos dicho, aparte de esa hipopigmentación generalizada, por un retraso mental que puede llegar a ser bastante grave, una alteración en el retraso del habla, alteraciones en el desarrollo neurológico con marcha tásica, trastorno del movimiento, incluso epilepsia, y tiene unos rasgos dismórficos muy característicos, como veis en este esquema, con un puente en general como un rasgo comunes de otros síndromes, como es el puente nasal estrecho, el estrabismo, las comisuras hacia abajo, ¿vale? Son característicos de esta enfermedad. Y como veis, en una revisión hecha en este artículo, las hipopigmentaciones en estos 15 niños estudiados eran prácticamente constantes en todos ellos. Así que es uno de los síndromes que hay que descartar cuando estamos ante niños con hipopigmentaciones generalizadas y alteraciones neurológicas en el desarrollo. Otros que hay que descartar, pues como hemos hablado, son déficits nutricionales o alteraciones en el metabolismo, entre ellos pues la fenilcetonuria, que como ya sabéis es un déficit en esta enzima, la enzima fenilalanina hidroxilasa, produciendo un aumento de la fenilalanina alanina, y con esto conlleva una hipopigmentación de la piel y del cabello. Puede estar asociado a un retraso mental, epilepsia y signos extrapiramidales si no ponemos solución o tratamiento. Y el Korsakoff es un déficit nutricional proteico y se caracteriza por una piel pálida generalizada y con una hipopigmentación secundaria por la disminución de la síntesis de melanina, y es característico estas hipopigmentaciones localizadas en cara y en zonas de presión. El hipopituitarismo puede ser otra enfermedad en la que podemos observar una disminución de la pigmentación por disminución de la hormona estimulante de melanina, de melanocitos, porque se producen en la hipófisis. De ahí que de unas características hipopigmentaciones en manos y pies. Otro síndrome que hay que descartar es el síndrome de Menkes, que hemos hablado antes, que es un trastorno grave del metabolismo del cobre. Esto produce una neurodegeneración progresiva, una alteración a nivel del cabello y un pelo característico ensortijado y retraso mental que puede llegar a ser bastante grave. Aquí veis el pelo típico de estos niños y el signo característico a la capilaroscopia o dermatoscopia es el pili torti.
Ahora entrando en la parte de hipomelanosis localizada, es muy importante, igual que en la difusa era explorar a nivel ocular, en este caso es utilizar la luz de Booth. Y para ello, la luz de Booth nos va a diferenciar en si estamos ante despigmentaciones, como hemos dicho antes, o acromía, hipopigmentaciones, o que no esté alterado, no existe una alteración del pigmento, como veremos ahora después en el caso del nevus anémico. Dentro de las despigmentaciones tendremos que ver si esta despigmentación es adquirida o es congénita. Si es congénita, acompañado de un pelo, de un mechón blanco a nivel del cuero cabelludo, normalmente frontal, y otras características como ahora veremos, pues hay que hacer una amplia exploración y descartar otras anomalías. En el caso del piebaldismo solo veremos alteración a nivel cutáneo, pero en el caso del síndrome de Waterburn o síndrome de Wolff tendremos aparte retraso mental o heterocromía del iris, como ahora veremos. Dentro de las adquiridas hay también que hacer una amplia exploración y ver si es bilateral o es unilateral. En general, siempre que estemos hablando de despigmentación adquirida, lo primero que pensaremos será en el vitíligo y dependiendo si este vitíligo es segmentario o es simétrico, pues pensaremos más en un vitíligo generalizado o un vitíligo segmentario. Y después, dentro de las lesiones hipopigmentadas, tendremos que diferenciar si son de morfología lanceolada, son mayores de 3 o 3 acompañados de convulsiones, pensaremos en una esclerosis tuberosa y tendremos que hacer, por tanto, exploración complementaria. Si son lesiones aisladas, pensaremos en el nevus despigmentoso. Si son aisladas o múltiples, aisladas o varias lesiones aisladas sin seguir un patrón determinado, pensaremos en hipopigmentaciones postinflamatorias, postinfecciosas o postraumáticas. Y si siguen las líneas de Blaschko o son lineales, con una morfología característica, pensaremos en mosaicismos pigmentarios, en el líquen estriado, en la incontinencia pigmenti en el grado ya 4, en el que ya coge esa hipopigmentación, en la morfea lineal, en el líquen escleroso lineal, en el síndrome de Gols, que ahora veremos lo que es, y en el síndrome de Men, que es mosaicismo. Dentro de la despigmentación, pues pensaremos en la primera que tenemos que venirnos a la cabeza por frecuencia es el vitíligo. En general la edad de inicio es 20-30 años, pero todos hemos tenido, es la edad más frecuente de inicio, pero todos hemos tenido niños con vitíligo y es bastante frecuente también en la edad infantil. Hasta un 30% va a tener historia familiar, de ahí la importancia de hacer preguntas de antecedentes familiares en la anamnesis de estos pacientes. Como ya sabéis, existe una ausencia total de pigmento y puede ser generalizado o segmentario. Este tipo segmentario es frecuente en niños. Es característico de estas manchas acrómicas que sean bien delimitadas, que sean variables en número y forma y generalmente son simétricas y predominando en prominencias óseas, periorales y en párpados. Como ya sabemos, un signo característico del vitíligo es que tiene un fenómeno de Koebner, que será diferente a otras hipopigmentaciones que no lo tienen. En un 31,1% de pacientes con vitíligo, hasta un 31,1% de pacientes con vitíligo pueden tener asociado un halo nevus, así que a veces puede llegar a ser el signo precoz de un vitíligo. El pelo y mucosa, aunque rara vez, pero pueden estar afectados. Y bueno, la patogenia, como ya sabéis, no está del todo clara, pero todos postulan que existe una teoría autoinmunitaria sobre esos melanocitos. Y también esto se lo explicaría porque a veces está asociado a enfermedades autoinmunes como es la anemia perniciosa, la tiroiditis autoinmune, la alopecia areata, pero no está todavía claro. Y el tratamiento, bueno, no es el motivo de esta charla, pero de forma general, pues corticoides, el tacrolimus y la puaterapia. Aquí podéis ver un niño con lesiones características a nivel de párpado, es muy frecuente estas lesiones. En general están bien delimitadas, se puede ver mejor con la luz de Booth y la localización palpebral es muy frecuente y muchas veces si el niño no cierra los ojos no la vamos a observar.
A veces, pues estas manchas pueden coger una morfología segmentaria e incluso a veces ser centrales y no tener esa distribución simétrica que hemos hablado. Pero es característico ese borde bien delimitado que podemos ver. Estos son lesiones de halo nevus o nevus de Sutton, que muchas veces pues, puede ser un signo precoz y a veces, como hemos comentado, en este vitíligo segmentario puede tener una afectación a nivel del pelo, ¿vale? Como pasa en esta niña con afectación del pelo de las cejas. El piebaldismo. El piebaldismo, su palabra original viene de piebal, que significa caballo pío, que es esta especie de caballo que tiene esas manchas blancas y de ahí su nombre. Es una enfermedad autosómica dominante, generalmente presenta al nacimiento y se explica por mutaciones del protoncogen c-KIT en el cromosoma 4, que es un receptor tirosinquinasa que es expresado en los melanocitos. Lo que explica esta enfermedad parece ser que existe una migración deficiente de los melanocitos a la piel y se caracteriza por unas manchas acrómicas congénitas que ahora veremos, de predominio en frente, en tórax y en extremidades, y generalmente tienen también una distribución simétrica. Suele estar asociado a un mechón de cabello blanco acrómico, medial o paramedial, que también podemos llamar poliosis, y es muy característico y va a ser el signo guía que nos ayuda a diferenciarlo del vitíligo, aparte de que es al nacimiento, aunque existen algunos casos de vitíligo que pueden ser congénitos, las manchas o islotes hiperpigmentadas dentro de estas manchas acrómicas. Aquí lo podéis ver. Esas lesiones son muy características del piebaldismo, con esos islotes pigmentados dentro de ella. Y no son la repigmentación típica del vitíligo, que suele ser perifolicular y no suele ser manchas tan grandes, ¿vale? Y además sabremos la evolución de estas lesiones. Aquí podemos ver una foto también recogida de la literatura de dos hermanos con esas manchas que son tan características a nivel abdominal y simétricas en piernas. Y aunque sea un adulto, lo he traído porque uno de los tratamientos que se está postulando, igual que en el vitíligo, es el injerto de melanocitos, con buenos resultados. El síndrome de Waardenburg es una genodermatosis infrecuente, autosómica dominante. Está asociado, como hemos hablado antes, a otras anomalías, entre ellos la sordera congénita, puede presentar además heterocromía del iris, sordera neurosensorial, hipertelorismo, alteraciones musculoesqueléticas y generalmente pues existe una mutación en el gen PAX3 o MITF. El 5% de estos tendrán sorderas congénitas y la expresividad puede ser variable. La diferencia con el piebaldismo es lo que hemos hablado antes, que no tiene el piebaldismo no tiene alteraciones sistémicas. Y las lesiones pueden ser similares. Ese mechón blanco o poliosis que hemos dicho puede ser similar al piebaldismo, pero es característico de estos niños pues la heterocromía del iris, que nos va a ayudar mucho al diagnóstico o la asociación a sordera o otros trastornos neurológicos. Dejamos ya las despigmentaciones y pasamos a las hipopigmentaciones, que también son frecuentes motivo de consulta. Pues la primera que vamos a hablar es la esclerosis tuberosa. Todos conocéis que una enfermedad hereditaria autosómica dominante, forma parte de los síndromes neurocutáneos. El gen alterado es el gen TCC1 o 2, que los dos intervienen en la regresión tumoral y por tanto al estar alterados estos existe una hiperplasia de células del ectodermo y mesodermo, dando las lesiones características que conocemos. Dentro de ellas, las manchas hipopigmentadas son importantes porque son uno de los signos más precoces que podemos ver en estos niños y suelen ser máculas hipopigmentadas, múltiples, con bordes irregulares y una forma especial lanceolada o en hoja de fresno. El tamaño puede ser variable, pero lo más frecuente es que sea de 1 o 3 centímetros y la localización predominante es en tronco. Y en ocasiones se pueden ver segmentarias. Es raro, pero se puede asociar a una poliosis y las manchas lanceoladas hipopigmentadas en niños, como hemos dicho, van a estar presentes en esclerosis tuberosa en un 90% de los lactantes.
Así que lo consideramos un signo precoz que es importante que conozcamos los dermatólogos para diagnosticar esta enfermedad. Más de 3, como ya sabéis, alto riesgo de esta enfermedad. Y nos ayudará la luz de BU a diferenciarlo y siempre, bueno, es conocida la tríada clásica de esta enfermedad, que son las manchas hipopigmentadas, el retraso mental y la epilepsia. De ahí que si vemos un niño con manchas hipopigmentadas lanceoladas, sobre todo más de 3, con convulsiones, pues tendremos alto riesgo de que estemos ante una esclerosis tuberosa. Y como ya sabéis, pues otras lesiones que pueden haber en estos pacientes un poquito más avanzados son los angiofibromas faciales, los fibromas periungueales y los nevus de tejido conectivo. Esa es la hoja de Fresno tan característica que ahora veremos en algunos de los pacientes. Aquí lo podéis apreciar, ¿vale? Esa morfología lanceolada que tienen estas lesiones muy características, son hipopigmentadas, no es la acromía del vitíligo, y bueno, los angiofibromas que ya todos conocemos. Dentro de otro está el nevus acrómico, que bueno, también se podría llamar nevus despigmentoso porque no es acrómico como tal. Generalmente está presente al nacimiento o aparece el primer año de vida, de predominio en tronco y en raíz de extremidades, y suelen ser manchas hipopigmentadas, redondeadas, de borde regular o irregular, es variable, y a veces puede adquirir una distribución blascoide o cuadrangular o una determinada morfología, y estaríamos ante casos de mosaicismos pigmentarios. Estos casos de mosaicismos pigmentarios hay que tener especial importancia cuando son de morfología lineal, y en ellos habría que descartar alteraciones del sistema nervioso central, oftalmológica, afectación dental, musculoesquelética, y entre ellos pues destacar la hipomelanosis de Ito, que no siempre es obligatorio que tenga asociado a estas alteraciones, pero siempre que veamos esta hipomelanosis de Ito, tendremos que descartar esas afectaciones sistémicas. Esto es un nevus despigmentoso, mal definido. Aquí podemos ver ese mosaicismo o esas líneas blascoides, ¿vale?, que se pueden ver muy características en miembros inferiores de niños. Y destacar una entidad relativamente nueva, descubierta por Happel, que es la hipomelanosis filoide, destacarla por su gravedad, no porque sea frecuente, pero es característico, bueno, yo por lo menos no lo conocía, es un síndrome neurocutáneo con máculas hipopigmentadas asimétricas, adquiriendo una distribución especial que es la filoide, que ahora veremos cómo es. Y en estos niños pueden tener una afectación grave con una ausencia del cuerpo calloso, una sordera neurosensorial, defectos rinofaciales, braquidactilia y afectación también del iris. Esta afectación suele ser al nacimiento y podemos anticiparnos a enfermedades graves y poder hacer un diagnóstico precoz. Aquí veis los patrones de mosaicismo y dentro de ellos está el patrón filoide. No es lo mismo ver un niño con un patrón en líneas de Blasco que ver un patrón filoide, porque este patrón es característico de que está asociado a afectaciones graves en el sistema nervioso central, así como musculoesquelético. Otra que sí es frecuente motivo de consulta son las hipopigmentaciones posinflamatorias. Es una pérdida parcial del pigmento y suele ser transitoria, secundaria a una dermatosis generalmente inflamatoria. Esta dermatosis no se sabe exactamente por qué, pero parece que produce una alteración en la transferencia de melanina a los queratinocitos. Y otras veces se explica o quieren explicarlo por uso de corticoides potentes que también pueden producir esta hipopigmentación. Puede ser secundario a muchas enfermedades, entre ellas la que veis ahí. Y bueno, y ayuda mucho en la anamnesis saber si ha tenido alguna actividad, alguna inflamación en esa zona. Aquí podéis ver esta foto, la he cogido de la entrañable Rosa Taberner, que le tenemos mucho cariño y siempre nos ayuda pues siempre está ahí para ayudarnos a todos. Son casos de hipopigmentaciones posinflamatorias tras una psoriasis gutata. El caso el segundo, el primero es un caso de impétigo, de un caso de la doctora Taberner y que dejó esas manchas hipopigmentadas características.
Otras lesiones que hay que descartar de hipopigmentaciones localizadas es la pitiriasis versicolor, también muy frecuente. Suelen ser máculas, en este caso con una superficie más descamativa, suelen estar bien delimitadas y a veces pueden ser hiperpigmentadas, de ahí el nombre de versicolor. La especie que está más protagonista en este caso es la Malassezia, con sus subespecies, y la luz de Bull nos va a ayudar a ver una coloración amarillo-verdosa. Estas son las lesiones, normalmente en áreas con aumento de glándulas sebáceas, y es característico de estas lesiones que tengan tendencia a la coalescencia. Aquí las vemos hiperpigmentadas también. La pitiriasis alba creo que puede ser el motivo de consulta más frecuente que vemos y que siempre se le escapa a los pediatras. Siempre suele ser una edad, la edad puede ser variable, puede ser desde lactante, pero lo más frecuente es que sean de niños de 6 a 16 años. Suelen ser manchas hipopigmentadas, mal definidas. A veces pueden tener una superficie ligeramente descamativa y es de predominio en cara y en brazos, sobre todo en áreas fotoexpuestas. Es de destacar que hasta un 85% van a tener antecedentes personales o familiares de dermatitis atópica o de síndrome atópico. Y la patogenia es desconocida. Parece ser, se postula en la actualidad que sea más una dermatosis eczematosa de bajo grado, que incluso muchas veces puede ser algo pruriginosa, pero generalmente asintomática. Y como ya sabéis, el tratamiento pues suelen ser emolientes. Estas son las lesiones que todos hemos visto alguna vez y que agobia mucho a los padres, y esta es otra foto de la doctora Taverner en la que se pueden observar las lesiones mal definidas y a veces se intuye una descamación leve en su superficie. Destacar que la luz de Bull no va a delimitarnos bien estas lesiones y nada. En principio, bueno, como la pitiriasis alba, la versicolor y el vitíligo son las causas más frecuentes, por eso he traído este esquema. En general, saber que de preadolescente la pitiriasis alba puede presentarse, el vitíligo también, pero es raro la pitiriasis versicolor. En épocas de humedad o de verano es más frecuente ver la pitiriasis alba y la pitiriasis versicolor. El vitíligo pues, puede ser variable. El fenómeno de Koestner solo lo vamos a ver en el vitíligo. Los antecedentes familiares de atopia es característico de la pitiriasis alba y los antecedentes familiares de vitíligo pues, nos van a ayudar al diagnóstico de esta enfermedad. Otra causa de hipopigmentación localizada sería el líquen estriado. Daría una dermatosis lineal siguiendo las líneas de Blasco y suele empezar por unas pápulas rosadas, pruriginosas, que con el tiempo pasan a unas máculas lineales hipopigmentadas postinflamatorias. Estas son las líneas de Blasco produciendo un líquen estriado en las fases precoces y esta sería la residual postinflamatoria. Otra hipopigmentación que puede dar una hipopigmentación lineal es el síndrome de Goltz. Poco conocido, es una displasia ectodérmica que es característico que dé unas lesiones atróficas que pueden ser hiperpigmentadas, generalmente lineales como veis ahí, acompañadas de aplasia cutis y a veces pueden tener unas lesiones papilomatosas en mucosa que pueden confundirse con condiloma y alteraciones dentarias y esqueléticas típicas. Esto lo he traído, aunque veis que no salía en el esquema porque me llamó la atención, es una revisión del Pediatric Dermatology de 2014 de Singapur. Son 42 pacientes en el que ven que la micosis fungoide hipopigmentada es una de las presentaciones más frecuentes en niños. La micosis fungoide en niños es infrecuente, no llega ni al 5% de todas las micosis fungoides. Generalmente esta micosis fungoide hipopigmentada, vieron estos autores que se da en fototipos altos y suelen ser máculas hipopigmentadas persistentes y es muy llamativo que sea en áreas no fotoexpuestas, a diferencia de la pitiriasis alba. Realmente estamos hablando de un estadio A con muy buen pronóstico y con muy buena respuesta a la fototerapia. Aquí podéis ver lo que os he comentado, que la variante de hipopigmentada es muy frecuente dentro de esta población, de este grupo estudiado de 46 pacientes con micosis fungoide en niños, el 91,3
tuvo esta variante hipopigmentada. Y llama la atención que el diagnóstico antes de la biopsia de micosis fungoide fue en un 41% de los casos, y otro de los diagnósticos más realizados fue una hipopigmentación postinflamatoria, una pitiriasis liquenoide. De ahí que tengamos en mente esta enfermedad, porque muchas veces podemos estar ante niños con unas hipopigmentaciones llamativas, resistentes a tratamientos que no evolucionan bien, y hay que, bueno, muchas veces pues hacemos una biopsia y nos puede sacar de dudas. La pitiriasis liquenoide es otra entidad que hablan estos autores, en la que existe una pitiriasis liquenoide micosis fungoide light, que serían unas placas hipopigmentadas acompañadas de placas hiperqueratóxicas, y ellos defienden que puede estar asociado que exista las dos enfermedades a la vez, más que sea una pitiriasis liquenoide como tal. Aquí podéis ver lesiones de pitiriasis liquenoide avanzadas que pueden ser hipopigmentadas, pero es característico esa hiperkeratosis superficial que no la tiene la micosis fungoide. Infecciones cutáneas también nos pueden dar hipopigmentaciones localizadas, como la lepra. Es característico en estas lesiones pues la anestesia local, como ya sabéis, y pueden ser múltiples lesiones. Y por último, decir el nevus anémico, que como ya hemos hablado, no es un trastorno de pigmento como tal por melanocitos, y suele ser una mácula solitaria bien definida, y es característico que aparezca, a veces la podemos ver sin frotar, pero lo normal es buscarlo, sobre todo ahora veremos por qué, en la zona del tronco al frotar, y son lesiones que aparecen por un mecanismo, parece que se explicaría por una respuesta hipersensible a las catecolaminas, dando como resultado la palidez de la piel y el enrojecimiento de la piel periférica. Y lo destaco porque parece ser que se está describiendo como un nuevo criterio diagnóstico de neurofibromatosis tipo 1, y además un hallazgo y un signo precoz. Así que tendríamos que tenerlo en cuenta en estos pacientes que nos traen para descartar neurofibromatosis, la búsqueda de estas lesiones. Aquí veis una de ellas, que son lesiones mal definidas. Con el roce, toda la piel sana se pone enrojecida, mientras que en la zona del nevus anémico no se pone. Y por último, dejaros este esquema que también es muy útil, creo que más para adultos que para niños, que lo tengáis todo por si os puede ser de utilizar, que lo he visto desde del 2007, me ha parecido muy interesante, y aunque nuestra charla ha sido más orientada al otro protocolo, pero me parece interesante que lo tengamos todos. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cristina, por esta excelente revisión. Vamos a intentar comenzar una pequeña discusión en el chat. Y se abre el turno de preguntas. Debe de verse el chat a la derecha. El chat de grupo, si acercan en la pantalla se ve arriba a la izquierda un cuadrito azul, sería el segundo en la columna de la izquierda, y ahí pues pueden ustedes presionar el chat. El doctor Alcaraz pues nos felicita, y como casi todos nosotros tiene que irse a trabajar. Agradecemos su presencia como todas las mañanas. Y bueno, esperamos que esto les haya gustado. Muy bien. Ahora el doctor Paco Russo nos dice que va a intervenir en el chat, y si quiere también podemos escucharlo por medio del uso del micrófono, que también puede venir bien. Bueno, Cristina, mientras tanto, ¿tú piensas que a los pacientes con hipopigmentación habría que hacer con más frecuencia exploraciones oculares, que muchas veces las dejamos de hacer?
Bueno, Mario, si seguimos el esquema que hemos visto, sobre todo sería obligatorio en casos de hipomelanosis generalizada y en casos de localizada o que tenga una distribución lineal característica, al menos hacer una anamnesis avanzada con los padres del desarrollo psicomotor de estos niños. Si vemos alguna alteración en este caso o alguna sospecha, pues sí que tendríamos que hacer una exploración oftalmológica, al igual que una exploración neurológica. En cualquier caso, lo que parece que no debe nunca de faltar es una exploración completa con luz natural y con luz de Wood, así como un examen o por lo menos una breve entrevista con los padres en busca de antecedentes familiares para descartar todos estos síndromes tan complejos que asocian hipopigmentación. Muy bien, pues gracias a todos y hasta la próxima cita.